Faltan 11 minutos para las 7 de la mañana, 17 grados la temperatura en la ciudad capital. Con nosotros Hugo Maúl, como siempre, hablando de temas interesantes que tienen que ver con la realidad económica del país y ponemos siempre en contexto la situación financiera de Guatemala. Hugo, buenos días. ¿Qué tal, Hugo? Muy buenos días, ¿cómo están, chicos? Pues mira, aquí viendo ese periódico que tienes encima del stand donde dice que la Junta Monetaria respaldó la aprobación de los bonos. Para poder cancelar esa famosa y larga deuda del Ministerio con los contratistas. En efecto, yo no quería hablar de esto, pero creo que el tema se presta para lo que traje el día de hoy. Esta aprobación de la deuda que estamos viendo sucedió y que la Junta Monetaria respaldó es algo muy, pero muy importante a tomar en cuenta. Porque un país, cualquier país, no puede endeudarse más allá de las posibilidades que tiene de pagar esa deuda. Un país como Guatemala, por ejemplo, que crece muy poco económicamente, no puede endeudarse sin fin en términos de cuánto dinero le pide prestado, en este caso pagar una deuda anticipada. Eso es verdaderamente crítico, porque como cualquier persona, como cualquier familia, si uno se endeuda más rápido que los ingresos que tiene para pagar, tarde o temprano la familia va a quebrar o uno va a entrar en problemas. Si vemos el slide que he preparado el día de hoy, vamos a ver por qué estoy diciendo esto. No es que la deuda en sí sea mala, el problema es cuando la deuda no corresponde a los ingresos que realmente tiene el país. Aquí tenemos el crecimiento económico en Centroamérica y Panamá. Guatemala, en un buen año como este año, crece a 3.5% por año, mientras que un país como Panamá crece a 8.5% por año. Es casi casi tres veces más de lo que crece Guatemala. Esto, por supuesto, le da a Panamá muchas más libertades para poder tomar ciertas decisiones que no tiene Guatemala. Contraste usted, por ejemplo, el caso de Guatemala y El Salvador. El Salvador crece a la mitad de la tasa de Guatemala. El Salvador, por ejemplo, tiene muchos problemas en la parte financiera mucho más difíciles de resolver. Entonces, cuando hablamos del endeudamiento, que es este tema que es la primera página de todos los periódicos, lo importante es preguntarnos, ok, creció la deuda, ¿qué tanto crecen las posibilidades de repago? Con una economía que crece a 3.5% por año, realmente no se pueden. ¿Y saben qué es lo más grave de todos estos, Anitza y Ricardo? Que ahorita que miro yo aquí a todos los jóvenes que están en este set e incluso a los camarógrafos, los que están aquí en el set, no hay ninguno que haya vivido en Guatemala una tasa de crecimiento parecida a la tasa de crecimiento que ha experimentado Panamá en los últimos 4 o 5 años. ¿Por qué? Porque en los últimos 40 años no ha pasado en Guatemala una tasa de crecimiento por arriba del 7%. Es decir, a lo mejor vos en la Argentina lo viviste, a lo mejor alguna persona que nos está viendo que ya es... probablemente esté pasando los 50 o los 60, haya vivido en los años 60, principios de los 50, una época como esta. Entonces realmente estamos en una situación donde nosotros como generación no conocemos lo que es crecer a eso, pero sí conocemos lo que es endeudarnos, que cada vez nos cobren más impuestos. Por eso la importancia de que este tipo de circunstancias como los bonos no se repitan. ¿Lo aprobará el Congreso? La próxima semana es la decisión que tiene el legislativo para saber si avanza o no el tema. Es muy importante entender, Ricardo, que esta es una decisión política. Esta es una deuda que se origina de manera ilegal y, por lo tanto, si debiera tener un apellido, como decía el periódico en su editorial el sábado, debiera ser deuda personal del funcionario que la contrató de manera ilegal. Sin embargo, como es político, seguramente nos lo van a pasar a todos nosotros a través de impuestos. No sé si al ministro, como tiene orden de no ir al Congreso, a lo mejor no llega a dar explicaciones. Sí, en efecto, esto ya es compadre hablado aquí, van a pasar esto y a cambio de esto van a pasar otras cosas. Lo que siempre sucede es que nos termina cayendo en nuestro bolsillo finalmente pagar por ello. Bueno, muchas gracias, Hugo. Como siempre, un placer. Hugo Maúl, analista económico que siempre nos acompaña y, por supuesto, liderando las investigaciones que realiza el CIEN sobre los diversos temas y escenarios que se dan en Guatemala y Centroamérica. Para analizarlo siempre, tenemos que analizar ahora lo que sucede en el mundo. Vamos a